las temperaturas. Y dado que estos elementos pues son baratos, sí son baratos, tiene algunos inconvenientes, sin embargo, pues son utilizadas dadas las altas temperaturas e incluso bajas temperaturas que pueden medir. Entonces, dentro de los, obviamente, ventajas, vamos a ver que pues esta es una ventaja, ¿sí? En realidad, ¿qué es un termopar? La verdad, un termopar nace de un efecto que encontró Thomas Johann Seebeck, fíjense, desde aquellos años. El efecto Seebeck incluso es el efecto que permite, o el principio que permite medir temperatura en un termopar. Entonces, lo que hizo este cuate fue que agarró dos metales, pues ahora sí que los juntó, los dos metales de diferente, usualmente diferentes metales, dos metales diferentes, los juntó, los unió de un lado. Entonces observó un efecto, pues que lo que se le conoce como efecto de termoeléctrico, de termoelectricidad. Entonces observó que cuando calentabas a un lado, se generaba un voltaje, ¿sí? En la otra terminal, ¿sí? Entonces se generaba un voltaje, una diferencia de potencial más bien. Y esa diferencia de potencial pues influía pues de acuerdo al calor, ¿sí? Y se daba obviamente cuando los metales eran distintos. Entonces él estaba haciendo pruebas y pues descubrió este efecto de la termoelectricidad. Y del efecto Seebeck está también el contrario, está el efecto Peltier. El efecto Peltier es lo contrario. Yo caliento, o yo introduzco más bien electricidad, ¿sí? En una llamada celda Peltier, y el efecto Peltier es al revés. Se introduce electricidad o se introduce fuerza electromotriz y hay una diferencia de temperaturas. Entonces, aquí lo que encontró, o sea, la razón por la cual ocurre esa fuerza electromotriz, lo que encontró Seebeck, fue que en realidad esto sucede dado que una punta, o sea, cuando se unen dos metales, como se ve aquí, dos metales, un metal A y un metal B, se unen dos metales de ambos extremos, y lo que encontró fue que la razón por la cual hay una FEM es dado que en cada punta hay diferente temperatura. O sea, el efecto Seebeck, ¿qué se necesita para que los metales generen una FEM o la termoelectricidad? Se necesita que ambos metales tengan en las diferentes puntas diferentes temperaturas. Entonces, cuando calentaba una punta, pues obviamente la otra punta estaba a la temperatura ambiente. Había una diferencia de temperatura. Y esa diferencia de temperatura, pues obviamente causaba el flujo de electrones o la termoelectricidad. Y de ahí, pues, de este efecto sale pues igual que como los RTD, sale un coeficiente. El coeficiente de Seebeck o S, ¿sí? En realidad es una derivada o razón de cambio. Simplemente el coeficiente Seebeck es qué tanto, o sea, lo voy a explicar así, pues qué tanto incremento de voltaje o diferencia de potencial, que es la E, la derivada de E, o de tensión, qué tanto se incrementa respecto a un incremento en la temperatura, ¿sí? Es como una razón de cambio. O sea, es qué tanto cambia el voltaje respecto de la temperatura. Eso es lo que realmente mide el coeficiente Seebeck. Y eso, pues prácticamente es una derivada de manera, pues ahora sí que de manera continua. Pero si lo quieren ver, pues el coeficiente Seebeck, si se quiere ver de una manera más sencilla, pues prácticamente es como si fuera una delta E entre una delta T, o sea, un cambio en el voltaje, ¿sí? Entre un cambio en la temperatura. Entonces, ¿esto qué es? En realidad, pues esto es la pendiente, ¿sí? Ese es como que la pendiente, sí, como de la pendiente de una recta. Y la pendiente de una recta, pues nos da la razón, o sea, nos da la proporcionalidad de cuánto voltaje va a salir, ¿sí? De acuerdo, pues, a un cambio en la temperatura. Y eso es lo que pues este efecto es el que se utiliza para los diseños de los termopares. Entonces, ¿qué se necesita para hacer un termopar? Pues dos metales diferentes, unirlos en los extremos, ¿sí? Y entonces aquí pues hay diferentes diseños. Pues actualmente hay diferentes tipos de termopar. Entonces encontraron que pues depende del material, ¿sí? Hay una cierta cantidad de voltaje y obviamente también hay una cierta sensibilidad y un cierto rango de temperaturas que puede medir. Entonces de aquí los termopares, los más
Así que los más comerciales son estos. Normalmente los termopares, perdón, se identifican con una letra y un color, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean una letra, o por ejemplo digan un termopar tipo qué, entonces hay diferentes tipos. Estos son los más usados, ¿sí? Los más comunes y que comercialmente pues se pueden encontrar. Nosotros incluso podemos crear un termopar. Nosotros mismos podemos crear un termopar simplemente uniendo dos metales y pues haciendo pruebas de su termoelectricidad. Sin embargo, pues ya se encontró una propiedad en ciertos metales y se diseñan pues diferentes tipos, ¿sí? Y colores, cada tipo tiene un color. Entonces, obviamente cada tipo tiene una diferente combinación de metales. Por ejemplo, vamos a empezar en los tipos E. El tipo E, fíjense, el rango de temperaturas no es lo mismo. El tipo E, por ejemplo, puede medir hasta 1000 grados, ¿sí? Tipo E, J, más o menos tiene el mismo range. Desde los menos 270, puede ser que ese es uno de los que empieza a tener gran cantidad de rango de medición. Sin embargo, el que más puede medir, ¿cuál es el de todos? Fíjense, ¿cuál es? Más o menos, ¿cuál es el que más puede medir? El que más tiene rango de temperaturas, sobre todo las más calientes, ¿cuál es? O sea, hay calientes como frías. En ese caso, R, ¿no? el R puede medir hasta 1768, pero no tanto en temperaturas más frías. Entonces, ¿cuál es el que tiene como que el más adecuado? Porque pues, puede medir todas el mayor rango de temperaturas, tanto negativas como positivas. La K, ¿no? ¿Cuál? El K, ¿verdad? El K, ¿no? No sé si lo ven ahí. Sí. Entonces, ese termopar, incluso el termopar tipo K, si se dan cuenta, es el que tiene mejor rango. Obviamente le gana el R y es en la parte positiva. Sin embargo, el K puede medir hasta 1372 grados. Entonces, para empezar, 1000 grados, compañeros, pues ya es un chingo. O sea, ya se está derritiendo pues, los metales. Ya el aluminio se derrite a 600, 700. Entonces, ya les digo, es aquí donde, por ejemplo, los RTDs pues no pueden, ya no pueden con esto. Pero un termopar sí puede. Entonces, ¿dónde vamos a ver los termopares? Pues sobre todo en elementos que son más calientes, que se quiere medir temperaturas más calientes. Por ejemplo, los termopares son ampliamente usados, por ejemplo, en la parte de aviación para medir las temperaturas de la turbina. La turbina alcanza temperaturas de entre 600, 700, 900 grados por tope. Entonces, estas temperaturas las puede medir, ¿sí? Estos elementos. Y abajo, pues obviamente, pues también más abajo. Bueno, ahí el RTD, pues sí es un poquito más capaz, puede medir desde los menos 200. Pero bueno, este también puede medir desde los menos 270, o sea, otros 70 grados más abajo. Entonces, el termopar tipo K es el ampliamente más utilizado, ¿sí? Y incluso si lo ponen en internet, es el que más se vende. Termopar tipo K tiene un color muy característico, ¿sí? Es el amarillo, ¿sí? Otro termopar que es ampliamente utilizado, ¿quién me dice? ¿Como cuál? Ahora, vean, fíjense, el termopar tipo K está hecho de dos metales. El metal positivo, el que genera la diferencia de potencial positivo, es níquel cromo, es una aleación. Y el terminal que genera, pues el terminal negativo o el que genera los electrones es níquel aluminio. Son dos aleaciones, entonces no son obviamente se tiene que combinar estos dos metales. Otro, díganme cuál es de aquí, cuál es, sin ver nada del internet, cuál creen que es el más utilizado, ¿sí? Incluso el que tiene el J. ¿Por qué creen que el J? Por los materiales. Por los materiales, fíjense. El J y el T también, fíjense. Bueno, el T tiene un inconveniente, pero los materiales, fíjense, el T puede medir desde los menos 170 a 400. El problema es que de arriba de 400 no. Pero les voy a decir que este T pues es muy fácil de hacer. Solo necesita cobre en un lado y el otro lado es una aleación de cobre con níquel. Pero el termopar tipo J todavía es más barato. ¿Por qué? Pues porque aquí lleva cobre, el otro lleva nada más una aleación de cobre-níquel y el otro terminal es hierro, o sea, fierro. Y pues obviamente tiene un más amplio rango de temperatura. Entonces van a encontrar en internet que el termopar tipo K y el termopar tipo J
son los que pues más fáciles se pueden conseguir, por los más ocupados, por esas razones, por rango de temperatura y los materiales. Este es un poco más caro, pues por las aleaciones que trae, y este es más barato, el J, dado que pues solamente requiere pues un metal barato y un metal caro que es el cobre, pero con níquel pues ya depende de las proporciones, ya no se lleva tanto cobre, ¿no? Es una aleación de dos metales. Entonces, estos son los más ocupados, sobre todo estos metales, los termopares RS y B son más especiales. Ya llevan metales y metales nobles a platino, o sea, estos son extremadamente caros, ¿sí? ¿Por qué son extremadamente caros? Por el platino, ¿sí? El platino es un metal muy caro y ven que hasta se hacen piezas de joyerías, ¿no? De esto de platino. Entonces, realmente estos termopares son carísimos. Pero bueno, estos metales pues nos ayudan a tener mediciones de este rango, ¿sí? Y estos pues obviamente los vamos a necesitar pues cuando ya por día de plano necesitamos medir arriba de 1000 grados, ¿sí? Y incluso les puedo decir que ya con un termopar, creo, arriba de 1000 grados, yo creo que ya no es, pues si es necesario tener la medición, pues necesitaría usar un termopar, pero yo creo que ya después, ya ahorita pues hay otras tecnologías, ¿no? Para medir arriba de 1000 grados. Ya mejor arriba de 1000 grados, pues mejor utilizamos una cámara térmica, ¿sí? Sí, y ahora sí que por infrarrojos, mejor calculamos aproximamos la temperatura, porque pues ya es demasiado caliente. Sí, 1000 todavía les digo, una turbina, pues sí los da, 600, 700. Sí los da y se tiene que medir, porque pues eso sí es una temperatura crítica que tienen que medir en los aviones. Y bueno, entonces en ciertos hornos pues también es necesario llegar a los 600, 700 y demás para derretir los metales, entonces ahí pues sí requieren los termopares. Entonces estos son los más ocupados. Aquí por ejemplo tenemos le ponen aquí el termopar tipo J, tipo K, y pues hay en el mercado libre desde los chinos desde 49 pesos hasta pues los carillos que como esta, que es una sonda ya más más para un instrumento ya calibrado. Entonces esta sonda pues ya vale 1100 pesos, ¿sí? Esta es la que, por ejemplo, cuando calibren ustedes su RTD, por ejemplo, en laboratorio, les digo que pues saquen un fluke que mida temperatura y le conectan un termopar. Entonces el termopar viene así, o sea, viene con una sonda, ¿sí? O hay veces que se los dan así, pero bueno, es mejor tenerlo así, con una sonda y pues medir la temperatura. Entonces, pues está adecuado para medir, por ejemplo, aquí dice de los 58 a los 1300, sin problema, ¿eh? Porque ya está protegido el termopar con otro elemento. Aquí, por ejemplo, el termopar está fuera. Si lo meten a 1400, pues ya a partir de 300 grados se empieza a derretir todo el cable. O sea, este termopar pues es como para hacer pues, mediciones, yo creo que hasta unos 180 grados, 200 grados. Por eso es muy barato, pero son chinos, ¿no? Son chinos estos. Hay otros que vienen con otra, o sea, por ejemplo, que vienen así. Sí, también es chino pero bueno, ya viene con una sonda y ya viene pues protegido. Entonces ya dice, bueno, pues esta sonda pues ya puede medir hasta los 1250. ¿Sí? Pero estos son chinos, son algo más profesional, pues uno como estos que vienen aquí, ya viene de una marca. Sí, ya viene de una marca y ahorita pues estos son ampliamente utilizados, ¿no? Para medir temperaturas, incluso ya está. Vamos a ver después que pues hay un módulo, o sea, que es el MAX 6775, uno de tantos, que pues simplemente ese módulo, este circuito integrado, está diseñado tal cual para acondicionar un termopar. Pues esto lo van a usar pues ya cuando estén afuera, ¿no? Ahorita pues vamos a tratar de acondicionarlo sin necesidad de pues, circuito integrado, ¿sí? Entonces hay diferentes presentaciones, hay también así como tipo anillito, como el que se ve aquí, tipo anillo, como y pues ya por ejemplo, estos los usan mucho, este tipo de elementos, estos anillos los usan mucho para los hornos. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un horno de pan y quieren hacerle control, pues le meten uno de estos al horno y pues ya tienen la medición de la temperatura en una cierta sección. Y baratos, pues son muy baratos, la verdad, sí. Baratos y muy ampliamente muy utilizados. Pues obviamente no tiene el efecto negativo del autocalentamiento.
pero tiene estos otros problemas, ¿no? Que hay que eliminar, ¿sí? Entonces, estos, por ejemplo, llevan incluso vean, ahorita vamos a después que hay cables de extensión especiales para estos elementos. El cable de termopar tipo K, cromel alumel, entonces ahí te dice, y le dice extensión, ¿sí? Extensión. Entonces, ahorita vamos a ver en el diseño, pues, se van a dar cuenta por qué venden extensiones de cable para cada tipo de termopar. Y bueno, aquí por ejemplo viene un termopar en donde, pues, a grandes rasgos ven, aquí está la aleación y está fundida. Sí, está fundida. Y pues obviamente aquí es donde está, se presenta el efecto de Seebeck, ¿sí? Esto es lo que normalmente se ve. Hay termopares así, de tipo industrial. Estos ya son más caros, pero estos ya son los que pues van a ver afuera, por ejemplo, en un proceso, así están. Y se enroscan al proceso y aquí ya pues se hace la conexión de la terminal y pues hasta donde llegue al sensor. Incluso estos vienen de China también, miren, de China. Termopar tornillo es el que más se usa el termopar tornillo para los hornos. Cualquier tipo de horno, de lado. No sé, por ejemplo, se podría, alguien de aquí no ha hecho nunca cerveza artesanal, ¿no? Jamás. No, profe. ¿No? Lleva bastante instrumentación, ¿eh? Sí, bastante. Hacer cerveza o incluso cualquier proceso químico lleva bastante instrumentación porque requieres medir varias variables, sí, incluso ahí pues la variable es ciertas temperaturas, pero pues también incluso hay sensores para medir, por ejemplo, el grado de fermentación del mosto y puedes hacer un proceso en tu casa, o sea, puedes instrumentar un proceso de elaboración de cerveza. Sobre todo todos los sistemas, todos los procesos alimenticios, químicos, pues requieren medir variables. Y aquí es donde, pues, más se ocupa la instrumentación de los sensores. Y ahí, por ejemplo, pues se puede ocupar en ciertas partes un RTDs y en otras partes se puede ocupar, por ejemplo, los termopares. La gran ventaja de los termopares, les digo, la gran ventaja es que, pues, estos no presentan ese efecto del autocalentamiento. No nos tenemos que preocupar por si el sensor se calienta o más o no. Incluso tendremos que la necesidad de alimentarlo, sería la pregunta. ¿Este elemento se alimenta con corriente? No. Pues no, o sea, realmente este elemento por sí solo genera voltaje. ¿Sí? Por sí solo se genera el voltaje, entonces no necesita nada. Ese también es una de las ventajas, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí de todos los tipos de termopares, cada uno tiene su color. Y aquí más o menos están las gráficas o las curvas de respuesta de cada uno de ellos, ¿sí? De cada uno de ellos. Ahora, aquí es donde está el problema, ¿sí? Aquí es donde está el problema. ¿Qué le ven? O sea, ¿qué ven ahí en las gráficas? Bueno, les voy a decir que, por ejemplo, los termopares también son bastante lineales, ¿sí? Sí, les voy a decir que ningún sensor tiene la linealidad perfecta, ¿no? Pero entre el RTD y el termopar, ambos son muy lineales, ¿sí? Ambos presentan muy lineales. En algunos casos pueden presentar cuando hay perturbaciones, pues no linealidades, pero por los metales. O donde yo los meta. Si yo, por ejemplo, esto lo meto a un área muy, o sea, si yo meto el termopar a un área muy ácida, o sea, o que tenga mucho ruido de fuerza electromagnética, sí, de una FEM electromagnética del ambiente, o sea, que se vea perturbado por algún electromagnetismo o por algún efecto también incluso térmico de externo, se ve afectada la linealidad. Sin embargo, también son muy lineales con respecto al RTD. Pues fíjense, no sé si alcanzan a ver, pero no son rectas perfectas, ¿ya lo vieron? O sea, no son rectas así. Si bien la recta no es una recta perfecta. Y bien, por ejemplo, la razón por la cual se utiliza más el termopar tipo K, ¿sí? ¿Por qué se utiliza más el termopar tipo K? Ya vimos por el rango de temperaturas, pero por otra razón también. ¿Qué ven en las gráficas respecto de cada tipo? ¿Qué ven?
¿Qué le ven ahí de raro a cada una de ellas? Los voltajes negativos. ¿Por qué no se son más ocupará dobles. tanto, por ejemplo, el de SL? Bueno, ya le dije que, pues, obviamente por los metales, ¿no? Es más caro, pero entonces, Parecen como parábolas, ¿no? ¿parábolas? Exactamente. Pues tienen diferentes grados de inclinación, ¿no? Grados, exactamente. Entonces, ¿cuál es la que presenta la inclinación casi 45 grados? La amarilla. El K. El K. El Tipo K. K. Entonces, ¿qué significa una inclinación de casi 45? Pues ahí les va. Pues una proporcionalidad, pues, buena, o sea, casi perfecta. Una proporcionalidad perfecta significa que casi para cada aumento de grado centígrado, casi prácticamente es el mismo aumento de FEM. Aquí se van a ver, aquí está una de las desventajas del termopar. Nosotros pensamos que el voltaje que se genera aquí, pues es como de voltios o de milivoltios, pero no, vean el rango de voltajes que se generan. Son alrededor de ¿cuánto? Son microvoltios, ¿no? Microvolts, o sea, 4000 microvolts. Sí, ya, o sea, vamos a decirlo así, son de fracciones de milivolts, vamos a decirlo así, porque son 40,000 microvolts. O sea, son fracciones de milivolts. Entonces, son voltajes muy pequeños, ¿sí? Esta es una de las desventajas del termopar. El termopar tipo K es de los más ocupados, dado que vean la curva. Casi para cada aumento en grados centígrados, o sea, casi el aumento en 1 grado centígrado prácticamente es un aumento de, vamos a decirlo así, igual de 1 microvolt, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente tiene una pendiente de 45, prácticamente. Porque si les digo, si se dan cuenta, ya después de temperaturas, fíjense, incluso aquí está la gráfica que tengo, no estoy graficando temperaturas negativas, ¿sí? En temperaturas negativas, vean las curvas cómo están, o sea, empiezan a hacerse ya no rectas. Y aquí, si se fijan, aquí la curva no es una recta, está como abolladita, ¿no? No sé si se la vieron ahí, está abolladita, no es una recta perfecta. Entonces digo, sí es lineal, pero es igual que el RTD. Sí, son muy lineales, sí, pero no son perfectas. Entonces, vean esta curva. Vean, por ejemplo, la del B, que es la gris. O sea, no es una recta, está acá pegada y luego sube. Entonces, parece una parábola enorme. Pero pues viéndola con un zoom parece una recta, pero no. Entonces, la razón por la que también se ocupa el K es que es la que genera una proporcional casi perfecta de grados centígrados con la FEM inducida. Y aquí también vemos el tipo J, que es el que más ampliamente utilizado. Están las curvas muy cerca de uno de otro. Pues es la razón por la baratez y por los metales. Pero pues también, pues casi presenta incluso podría decirse que creo que hasta el T presenta, yo creo que una curva más a 45 y la del K está un poquito más. Entre estos dos, o sea, prácticamente la mitad de la red o sea, si dividimos el plano a la mitad, prácticamente queda entre estas dos, o sea, que entra entre la negra y la amarilla, ¿sí? La negra está un poquito más arriba y la amarilla un poquito más abajo, entonces a la mitad queda se segmenta el cuadrante. Entonces son las dos más que generan una proporcionalidad más estable, ¿sí? Porque ¿a poco nos convendría, por ejemplo, una recta con alta pendiente? No nos conviene porque con alta pendiente significa que cada que aumenta, por ejemplo, 1 grado centígrado, se aumenta aquí o sea, el voltaje, que incluso podría decirse que nos convendría, dado que en un cambio, por ejemplo, de grado centígrado, pues se aumentaría mucho la FEM, o sea, daría a lo mejor, no sé, el triple de microvolts o 4 veces los microvolts. Sin embargo, el problema está en que al compactar la gráfica así, o sea, en que crezca muy abruptamente, no nos conviene tanto tampoco, dado que pierde sensibilidad, ¿sí? Dado que a lo mejor para medio milivolts a lo mejor no lo puede medir, pero medio grado centígrado ya no lo puede medir y pierde sensibilidad. Entonces eso, a nosotros nos conviene es que esté lo más perpendicular posible al plano, o sea, al plano, pero bueno, a la mitad, o sea, a segmentado 45.
que esté a 45 grados es lo que nos conviene, una proporcionalidad 1:1 es lo que más que nada nos conviene para poder, incluso también para el acondicionamiento es más sencillo, ¿sí? Pero bueno, no tenemos eso, no tenemos la perfección y esto es lo que da, ¿sí? Aquí están todos los termopares, entonces vamos a ver que el color negro, afuera, si le pongamos aquí vamos a buscar el termopar tipo J, ¿sí? Y por ejemplo, aquí está el termopar tipo J y normalmente está de color negro, ¿sí? El color negro es el indicador del J. No, algunos no lo tienen, pero por ejemplo otros sí. Incluso también aquí está, por ejemplo, una tablita en donde están los colores de los termopares. Y si no tiene el color negro en algún borde, en algún lado, como lo es el CAC, como una pastillita, si no lo tiene, pues entonces podemos ver los cables, ¿sí? Ahí está, podemos ver los cables y los cables, pues sí, ahí sí nos tienen que decir el color, ¿sí? En este caso, debería de estar por norma el blanco y pues como rojo, blanco y rojo. Entonces, si ven aquí, por ejemplo, pues no lo tiene. Sí, no los tiene, entonces, pues no, algunos son chinos, la verdad, muchos son hechos en China y pues ya no vienen diseñados tal cual como las normas, otros sí, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí sí tiene el negro, aquí está. Este negro indica pues es un J, el otro se dan cuenta es de color amarillo, y si no, estos son chinos, les digo, la mayor parte de los baratos que venden, o los que venden en el Mercado Libre son chinos, los termopares. No son de una marca pues reconocida, porque pues de una marca reconocida, incluso miren, aquí está, llevan su nomenclatura de color, dada una norma, la ANSI, en este caso en América. Y aquí está, incluso vean, por ejemplo, dice el cable, pero para las extensiones, y son los mismos colores. El J debe ser un blanco y debe ser un rojo, blanco y rojo. Entonces, como mira, blanco y rojo, ¿sí? Pues a lo mejor lo marcan para las extensiones, para las extensiones de cable, pero debe ir en el termopar también, ¿sí? En el propio termopar debe ir, pues por lo menos el color que marca ahí. Los chinos son unos cabrones, no los van, sí los traen, ¿sí? Sí trae el color blanco, bueno, en el caso del blanco falta el rojo. Y este es de los que pueden ustedes, por ejemplo, ver en laboratorio. Al Fluke, por ejemplo, se le pueden conectar si no me recuerdo, el de laboratorio de la escuela, el J y el K. Y creo que hasta otro más también se le puede conectar. O sea, trae creo que hasta 4 termopares que se le pueden conectar al ¿cómo se llama? Al Fluke para poder medir y pues, ver cómo se mueve uno y cómo se mueve otro en las temperaturas. Entonces, pues ya regresando acá, les digo, pues prácticamente se aprecia que son lineales, sin embargo, pues no son tan lineales. Entonces, esta constante de Seebeck se ve, esta derivada de voltaje respecto al tiempo, realmente es la pendiente de estas curvas. Es la pendiente. O si lo vemos matemáticamente, cuando calculábamos la derivada, pues es un incremento en voltaje entre un incremento en la temperatura. Entonces, lo que nos está dando la constante de Seebeck, pues es esta, o sea, esta razón de cambio del voltaje con el cambio en la temperatura, ¿sí? Les digo, los termopares aparentemente se ven, ahí esto es un zoom a la recta. Pero véanlos, no son lineales, llevan una curva, están curveados, ¿sí? Y pues se puede aproximar, normalmente de acuerdo al fabricante, también nos deben dar el coeficiente de Seebeck, de su termopar, ¿sí? Entonces nos deben de proporcionar cuánto es el voltaje, el cambio en el voltaje de acuerdo al cambio en la temperatura, ¿sí? Y nos van a dar nos van a dar pues este coeficiente, ¿sí? Ahora también no hay ningún problema. También los termopares tienen una tabla de calibración igual que el RTD. Los termopares, obviamente el fabricante nos da su tabla de calibración con respecto al laboratorio y con la tabla de calibración, pues nosotros podemos diseñar un acondicionamiento y podemos diseñar, así igual que con el RTD,
pues por ejemplo, ajustar el voltaje de salida, si va a ser medido por cualquier elemento, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver y hacer en un termopar. Ahora, el coeficiente, o sea, el coeficiente CIVEC nos lo pueden dar, pero también nos pueden dar más coeficientes, igual que el RTD, hay una ecuación que pues solamente trunca, o sea, cortada, y hay otra ecuación que se puede aproximar con un polinomio, ¿sí? Entonces, también cada fabricante te dice, bueno, si quieres algo, te doy el coeficiente de CIVEC, pero si no quieres el coeficiente de CIVEC, quieres algo más preciso, pues ahí te va pues una ecuación polinómica te puede dar 7 coeficientes y estos 7 coeficientes te van a servir para que encuentres la temperatura, ¿sí? Obviamente te voy a dar el coeficiente A1, A0 y tú, pues, obviamente el voltaje que tú midas, pues vas a tener que multiplicar primero por A por B y luego B al cuadrado, o sea, el voltaje, entonces, si te fijan, es algo muy similar a la ecuación del RTD, solo que pues aquí no es 1 más alfa T y al cuadrado, o sea, aquí no se genera resistencia, aquí lo que se genera ya es te da un polinomio, ¿sí? Y te dirá los coeficientes hasta cierto orden, perdón, del termopar, ¿sí? Entonces aquí está la tablita que vimos en internet, en donde están los colores, qué de colores deben de tener el termopar y la extensión. Ahorita vamos a ver por qué es necesario luego una extensión. Y la extensión también debe ir en los mismos colores y en los mismos metales, ¿sí? En la unión ya de la que mide la temperatura, pues puede haber termopares que tengan la punta aterrizada, que significa que la punta en donde se genera la FEM está unida, más bien el voltaje está unido, o está más bien el potencial está aterrizado a la carcasa o al recubrimiento, ¿sí? ¿Sí? Y esto se da para que, obviamente dice aquí, para que tenga una respuesta mucho más rápida al tema. ¿Por qué? Porque si se calienta el recubrimiento, pues calienta también, esta sí se le llama junta aterrizada, dado que si la carcasa está, o sea, que el termopar está midiendo, está pegada a la carcasa, pues la carcasa se calienta y pues también le pasa el calor directamente ya al termopar. Pero también está otro donde la punta está aislada, pero pues adentro, ¿sí? Dice físicamente y había un polvo, un óxido de magnesio, entonces el cual genera un aislamiento eléctrico, ¿sí? Y pues para que no toque la carcasa, ¿no? Depende obviamente qué vamos a medir, si lo que vamos a medir, por ejemplo, es un gas, ¿sí? Pues puedo ocupar la junta aterrizada para que pues tenga mejor sensibilidad, pero si lo que voy a medir a lo mejor es agua y es conductivo, pues entonces no, entonces a lo mejor necesitamos algo aislado, ¿sí? O si lo que voy a medir también a lo mejor pues es una temperatura pues ambiente o una temperatura que no destruya la punta, pues entonces puedo tener una junta expuesta, ¿sí? Estas pues son raras. Sí, yo aquí tengo unas termopares que están así con junta expuesta, pero pues normalmente, por ejemplo, esto es donde se ponen. Si yo, por ejemplo, quisiera pasarme de lanza y le dijera yo, a ver, vamos a medir la temperatura de su computadora, porque ven que se calientan un montón las labs. Entonces, si yo quisiera medir diferentes zonas medir con un termopar diferentes zonas de vamos a decirlo así, de una máquina que esté muy caliente, entonces yo puedo ocupar la junta expuesta y simplemente pues la coloco, la pego ahí donde voy a medir. Y pues obviamente pues mejora la sensibilidad. O también en un elemento, esto pues sí, recuerden que no debe ser aislante. Algún plástico, una cerámica que quiera yo medir temperatura y que pues, no le destruya la punta, pues lo puedo hacer. Entonces, más o menos. Entonces los termopares, por ejemplo, un termopar que pues si es de fábrica, ¿sí? Es por un ejemplo, es el Agilent. Son muy, pues, son marquillas, son marcas que se ocupan mucho afuera, que son buenas, la marca Legend. Este tipo
de termopares de una mejor calidad que los que venden los chinos. Porque los chinos no son muy buenos. Son baratos, pero no son muy buenos. Entonces por ejemplo, si lo vemos como las características, pues hay uno que tiene la punta aislada, otro con teflón y otro está pues con recubrimiento. El cable que tienen es de 24WG. Obviamente los polos positivos y negativos están exactamente como la norma. Y puede conectarse ya a un instrumento también al mismo instrumento. O sea, a un instrumento de la misma marca se puede conectar. Y aquí te dice, ¿no? Esto está calibrado o esto está diseñado para este rango de temperatura, 260 a 260, pero pues obviamente depende del instrumento. Entonces aquí vean la precisión, ¿sí? 2% de la lectura y más o menos 2 grados centígrados entre esas temperaturas. O sea, ¿qué notamos aquí entonces respecto al y luego vean la resolución, 1 grado centígrado? ¿Qué diferencia habría entre esto con el RTD? Pues más o menos casi es lo mismo, ¿no? O sea, prácticamente en resoluciones andan casi igual, o sea, casi igual, ¿no? Puede medir cada grado centígrado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a acondicionar estos elementos, pues necesitamos, hay un problema, ¿sí? Aquí vamos a ver que hay un problema grave. El problema que tenemos es que, a ver, si yo les digo que pues obviamente los dos metales de diferente metal generan un voltaje, ¿cuál es el problema que sucede cuando queremos medir ese voltaje? Sí. Las puntas del multímetro, ¿qué material tienen, compañeros? ¿Qué material tienen las puntas del multímetro? Las puntas, los cables del multímetro, ¿qué material tienen? Pues depende de la calidad del multímetro, ¿no? Puede ser aluminio. Lo normal, cobre, ¿sí o no? Sí, cobre. Cobre. Y aluminio si es barato. O aluminio. Ahora la pregunta, si yo ya les dije que si unimos dos metales diferentes, los unimos, se genera un termopar. Tan solo con tocarse ya se genera el termopar. No necesitan estar soldados, solo con tocarse se genera el termopar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo intento medir el voltaje que genera el termopar? Distorsiona la medición. Se genera otro termopar. ¿Ya lo vieron? Porque se genera dos termopares. ¿En dónde se generan los dos termopares? En las dos puntas, en las dos terminales. ¿Por qué? Porque se va a generar, si es por ejemplo, un termopar tipo K, tiene una terminal tipo cromel-alumel, entonces se junta cromel-alumel con cobre, con una punta, y el otro metal se junta también con cobre. Entonces hay dos termopares. Y esos termopares, ¿qué están midiendo? Díganme, ¿qué están midiendo? ¿Sí? Y aquí está el ejemplito, miren, en este diagramita. Aquí está el termopar tipo K. En la terminal negativa le conecto cobre, o sea, un cable de cobre y otro cable de cobre. Entonces se generan dos termopares que le llaman termopares parásitos. Al generarse dos termopares parásitos, pues obviamente la medición que yo estoy haciendo de la punta del termopar tipo K, que está midiendo, a lo mejor está en un horno, ¿el voltaje que se genera es exactamente el voltaje que estoy midiendo? Esa sería la pregunta. No. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no? Si se generan dos termopares, ¿qué generan cada termopar? Voltaje. Pues voltaje, ¿no? Entonces, el voltaje que genera el termopar tipo K, el bueno, el que está midiendo la temperatura que me interesa, ese voltaje se está viendo perturbado por los voltajes que generan los otros dos termopares parásitos que están con cobre. ¿Mande? Metería un ruido, ¿no? Básicamente. Pues no sería como un ruido, más bien le está quitando voltaje o sumando voltaje. ¿Sí me explico? Okay. Sí. Ese suma o quita, ese incremento o suma de voltajes, pues le está afectando al voltaje principal, que es el que está generándose en la punta, que es el que me interesa medir. Entonces, cuando yo mida el voltaje que genera el termopar, no estoy midiendo el voltaje real, estoy midiendo el voltaje perturbado por las dos termopares. Entonces, en mi acondicionamiento, ¿qué se necesita hacer?
El problema que se tiene con estos termopares, y aquí van a ver algo muy tonto. Necesitamos entonces otro sensor de temperatura. O sea, necesitamos ahora el uso del RTD otra vez, compañeros, o de otro sensor de temperatura para poder medir, ¿sí? ¿Por qué aquí está el PT100 pegado ahora sí que a la parte de los termopares de cobre? ¿Por qué? Si estos dos termopares están pegados, o sea, estos dos están a la temperatura ambiente, ¿sí o no? Y el otra punta, la termopar tipo K, está en el medio al cual yo quiero medir la temperatura. Pues no es el ambiente, sino va a ser a lo mejor un horno o a lo mejor otra cosa. Pero entonces yo necesito saber la temperatura al cual están estas dos uniones, la de los termopares parásitos. ¿Por qué? Porque pues obviamente estos termopares están generando voltaje y ese voltaje está en función ¿de qué? ¿Sí, compañeros? ¿De qué está en función? Pues de la temperatura ambiente o de los cambios de temperatura que haya. Entonces yo necesito otro sensor para que mida en qué temperatura están estas dos uniones. Prácticamente este sensor está pegado a estas dos uniones para que medir a qué temperatura están estas dos uniones. ¿Sí? Y al medir la temperatura yo puedo aproximar cuánto voltaje está perturbándole al principal, o sea, cuánto voltaje está generando estos termopares parásitos, porque les voy a decir una cosa, no se sabe. No se sabe por una razón, porque para empezar, depende de la temperatura. Obviamente la unión está, y la unión se ve perturbada por la temperatura. De acuerdo a la temperatura se genera un cierto voltaje, entonces no lo sé. Ahora, si me van a decir, oiga, pero el cobre con Santán, podemos encontrar una tabla donde nos diga, o la constante de Seebeck donde nos diga cómo está generándose el voltaje. No existe. ¿Sí? No existe, no hay. ¿Sí? Porque también depende de la calidad de la unión. ¿Sí? Si el fabricante te diera todo esto, pues tal vez ya por laboratorio te diría, bien, pues esta unión está, pero pues ni siquiera te diría la unión, te diría, ¿sabes qué? Pues ahí te daba la tabla del parásito más el principal y ajustalo. Pero no te lo da, solo te da el termopar. Entonces, ¿y por qué no te lo da? Porque pues obviamente esta unión, ¿sí? Tú la haces, ¿sí? En el medio cuando vas a medir. Y aquí esta unión, o sea, obviamente la calidad de la unión también está influida pues, en el voltaje que se genera. Entonces se necesita medir la temperatura del termopar parásito para poder ajustar estos sensores de temperatura. Ahora, pues es algo muy tonto usar un RTD para medir temperatura de un termopar, pero imagínense, supongamos que necesitamos medir la temperatura, como les dije yo, desde arriba de 600 grados. Pues obviamente, si ese elemento es el único que puede medir esa temperatura, pues ni modo, tendría que usar un RTD pues, para medir la temperatura de la unión, que esa unión pues no está a 600. Está otra temperatura, la temperatura del ambiente. ¿Sí? Bueno, más o menos. El día lunes empezamos a ver cómo se hace un acondicionamiento, o les digo cómo se hace cómo se diseña el acondicionamiento de estos sensores y cómo se hace un circuito completo. Les digo que este sensor es el que más les cuesta trabajo acondicionar. Se han tardado hasta, cuando les dejo la práctica de se han tardado hasta fácil unas 2 semanas en sacar o más, 3 semanas en sacar esta práctica. Es difícil esta práctica. Es difícil, pero bueno, no la van a hacer real. Real, sí, sacarla real es difícil, pero la van a simular. Y simulada, pues sale de volada. Bueno, más o menos, chavos. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Cuál es la complicación de hacer la física, profe? La complicación, pues, tú vas a generar la unión, vas a tener que medir la unión, o sea, vas a tener que ajustar, acondicionar dos sensores al mismo tiempo. Sí, obviamente, pues primero te debió haber salido el RTD para que después pues uses el RTD para acondicionar el termopar. Por eso se demora mucho. Ahora, otro problema es que ¿en qué orden de voltaje están los termopares? Díganme.
Les dije que son de milivolts, o sea, son de centenas de milivolts. Entonces son voltajes muy pequeños. Que cuando los conectan esto a una proto, hay ruidos y ruidos y ruidos y ruidos y ruidos y ruidos y ruidos. Que no dejan pues a que sus mediciones no les salen. ¿Sí? Es difícil sacarla. Pero no imposible. Y luego también, y luego, por ejemplo, si ustedes, yo he visto ustedes sus prácticas de ustedes en donde pues una proto la llenan de tendederos, de cables. O sea, esas conexiones que hacen así de cablezotes, no, aquí no empieza a fallar. Aquí empiezan a fallar. Por eso no les queda, ¿no? O sea, es el principal problema, ¿no? De que son, el problema pues son conexiones, son el orden del voltaje y también los elementos, porque la verdad les digo, cada vez la electrónica que se vende aquí en México, o sea, la electrónica que encuentran en Ama, Kuma, viene de China, ¿sí? Y no es que sea mal, es que la verdad los componentes vienen de una muy pésima calidad. Los TL084 o los operacionales, yo antes, por ejemplo, hace 10 años, yo compraba ese operacional y realmente venía de Texas, Texas Instruments, de Estados Unidos. ¿Sí? Venía, incluso se nota la calidad de las patas, del grabado, y ahora los TL084 son chinos, nada más ellos le imprimen ahí que viene de Texas Instruments, pero es un operacional chino. ¿Quién lo fabricó? ¿Quién sabe? O sea, de mala calidad. Entonces, pues obviamente, si aquí ocupas elementos de mala calidad, pues peor aún, ¿sí? Peor aún. Bueno, entonces nos vemos el lunes, compañeros, para enseñarles cómo está este acondicionamiento. ¿Cómo les fue en la práctica del RTT? Ahí va. ¿Quedó? ¿Qué rango de voltaje le están acondicionando? A ver, díganme, porque nadie me preguntó. Profe, yo encontré una página donde venía una resolución para el Arduino y me decía que, haciendo nos venía una formulita, entonces ya tenía que meter los datos. Y a mí me resultó que tenía que ser por cada grado centígrado 4.89 milivolts. 4.89, sí. ¿Están seguros? ¿Quién más? ¿Quién me da otra vez? Está bien fácil, compañeros, está bien fácil. A ver, ¿quién más hizo esa resolución o no han llegado ahí? Yo también hice esa, profe. No. A ver, es algo bien fácil. El Arduino, bueno, le voy a decir la resolución que debe ser. A ver. ¿El Arduino hasta cuánto mide? ¿En cuanto al rango de voltaje? 5 volts, ¿no? A ver, ¿cuánto te dio? 4. ¿Pero por qué? A ver, compañero, ese dato, ¿por qué? ¿Por qué está bien? Que sí, antes de que le muestro la página donde lo saqué para que lo cheque. No, okay. Quiero que me des la página, quiero que tú me digas, es que ese es el problema, miren, la verdad les digo una cosa, no, está bien que investiguen y todo, pero también cerciórense por qué lo hacen, o sea, por qué es esa resolución. O sea, no nada más piratear y ahí está, es la resolución que da no, pero ¿por qué razón? ¿Por qué crees que son 4.88 milivolts? Por los bits. Pero a ver, ¿por qué? O sea, díganme la razón por qué son 4.88 debe ser la resolución pues sí, o sea, que yo debo de sacar. ¿Están seguros de eso? ¿O no? A ver, díganme. Yo encontré que había una resolución tiene una resolución de 10 bits. Y entonces. O sea que tiene que medir un valor analógico intermedio entre 0 y 1024 1024 bits. Entonces, 1024.
Entonces, pues, ¿por qué debe ser esa? Entonces, por entonces la cantidad que sacó su compañero, ¿de dónde sale? Es lo que quiero que me digan. Bueno, ahí sí me confundí, entonces no estoy seguro. No, pues no es que te confunda, es que si lo encuentras en internet, pues es por una razón, o sea, porque ahí debe decirte por qué. Digo, por lo menos. ¿Nadie? ¿O todavía no llegan a eso? Yo la verdad todavía ni llevo eso, profe. Con trabajos tengo luz. Miren, ese dato que encontró, ese 4.88 milivolts, ¿de dónde sale? Es que hay una fórmula que dice que la resolución de un conversor analógico digital es igual. La resolución es igual a voltaje máximo entre el voltaje menos el voltaje mínimo entre 2 a la n menos 1, donde n es me parece que el número de bits que es que está utilizando en este caso la resolución del Arduino. Sí, entonces, por ejemplo, el Arduino tiene un convertidor analógico digital de 10 bits. Así es. Máximo. Entonces, el Arduino puede generar máximo 2 a la n. Los 2 a la 10 son 1024, o sea, 1024 diferentes muestras que puede digitalizar. Entonces, el mínimo voltaje que puede digitalizar un Arduino a 10 bits, pues obviamente son 5 volts. ¿Por qué? Porque 5 volts es el máximo voltaje que puede entrar al Arduino. Entre los 1024, entonces dice que cada bit que puede digitalizar el Arduino es de 4.88 milivolts. O sea que mínimamente tú debes, o sea, la sensibilidad mínima, si hablamos de sensibilidad en voltaje, el mínimo voltaje que puede medir son 4.88 milivolts. ¿Por qué? Porque si tú le metes 4.88 milivolts, esto equivale a tener 0,0001. O sea, un dato binario 1. Si yo lo multiplico esto por 2, en este caso 9.76 milivolts, equivaldría al 2 binario. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar a los 1024. O sea, el mínimo voltaje que puede medir y que puede convertirse a digital, ¿sí? A digital, son los 488 milivolts. ¿Sí se entiende eso? Sí. Entonces, ahora pregúntense ustedes. Este voltaje, esta resolución, ¿es adecuada para mi sistema de instrumento, para que yo pueda medir lo que me está dando el RTD? Eso es lo que tienen que preguntarse ustedes. ¿Es la adecuada? Ya no estamos pasando. ¿No tienen clase, compañeros, en otro lado? Yo ya no, hasta las 3. Bueno, piensen eso, o sea, piensen, yo ya les dije, entonces, si me preguntan a mí, ¿de dónde sale ese 4.88 que sacó el compañero? 4.88 milivolts es la mínima cantidad de voltaje que puede ser digitalizado por un Arduino, así les digo. ¿Sí? Ahora pregúntense ustedes, esa cantidad de voltaje, ¿sí? Esa cantidad de voltaje, mi circuito de acondicionamiento, ¿lo puede dar? ¿Sí? ¿O cómo lo tiene que dar? A ver. Por eso les dije, ustedes tienen que determinar en qué voltaje necesito adecuarle el acondicionamiento para que lo pueda medir el Arduino. ¿Hasta ahí les ayudo? Pues más o menos creo. Más o menos, a ver, piénsalo, quiero que piensen un poquito. A mí lo que me confunde es cómo hacer esa comparación de lo que nos está entregando el puente. Ya bueno, no es una comparación, es que tú diseñas ese circuito. O sea, tú diseñas qué voltaje quieres a la salida, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, si estoy yo te puedo decir, pues yo quiero, por ejemplo, 10 milivolts por grado centígrado. Entonces, pues tú diseñas el circuito para que te dé 10 milivolts por grado centígrado. ¿Sí? De acuerdo a lo que te está dando el voltaje de salida del puente, ya acondicionado y todo, pues ya dices, a ver, mi ecuación es tal para que ya mi circuito dé 10 milivolts por grado centígrado. Si eso es lo que yo necesito.
Entonces ustedes pregúntense, ¿cuánto es el voltaje que yo necesito para que el Arduino pueda medir, ¿sí? Lo que me entrega mi circuito, ¿sí? Del RTD. Eso es lo que ustedes deben de preguntarse. Pues ya se nos... Entonces no es correcto los 4.89 milivoltios. Es correcto desde el punto de vista que eso es lo mínimo voltaje que puede medir. Sí, es correcto. Ah, ok. Pero no es el óptimo. Pero no es el que realmente es. Ok. O sea, si tú me preguntas, ¿ese dato está bien? Sí, sí está bien. Ese es lo mínimo que puede medir el Arduino. Vamos a decirlo en voltaje. En voltaje. Ahora tú pregúntate, ese voltaje que mínimo que necesita el Arduino, ¿me lo va a dar mi circuito? Eso es lo que ustedes deben de ver. ¿Me lo va a dar mi circuito? Sí, me queda. Porque vean otra cosa. ¿Cuál es el máximo voltaje que el Arduino va a poder medir? 5 volts, no va a medir más de eso. Entonces ustedes pregúntense, ¿mi circuito me da yo ya sé el voltaje mínimo que mide el Arduino? Entonces yo me pregunto, ¿mi circuito me va a dar ese voltaje mínimo? ¿Lo puede dar? ¿Cuál es el voltaje máximo que me puede dar? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes analicen. ¿Sale? Ok, profe. ¿Sí? Esos son se los dejo así para que le piensen un poquito. Si yo les doy todo, pues no tiene sentido. ¿Sí? Ya el lunes, si todavía hay dudas el lunes, a ver, pues ya les diré el resultado. Pues nadie me preguntó, por eso estuvimos haciéndolo el miércoles y nadie me preguntó nada. Se esperaba que hasta dije, ya creo que ya lo hicieron, ya lo terminaron. Pero bueno, entonces, pues ya son 12:15, entonces nos vemos el lunes, chavos. Sale, profe, muchas gracias. Dale, profe.